Oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Historia con el profesor Memo Ángel. Hoy continuaremos con el tema de la antioqueñidad, de la historia del antioqueño, que fue un tema que comenzamos hace 8 días en el programa de la semana pasada. Estuvo hablando el profesor Memo Ángel sobre esa mitología que hay alrededor del tema de la antioqueñidad. Y entre otras cosas, pues después de escuchar el programa Memo, uno se da cuenta que la historia está más inflada de lo que realmente es. La primera pregunta entonces que surge para este programa Memo es: ¿de dónde nos hemos exagerado tanto nuestro propio origen que nos ha llevado a sentirnos en algunos momentos como muy superiores a el resto de Colombia? A ver, ahí hay un asunto muy interesante, y es que esa superioridad, entre comillas, o ese deseo de ser superiores, no aparece en la literatura antioqueña, por ejemplo, que es una cosa muy particular, porque está bien si uno toma, es que hay una serie de escritores que nos montaron el mito y nos lo explicaron, pero por el contrario, la mayoría de los escritores antioqueños se han dedicado a criticar abiertamente esa idea del antioqueño superior. Yo eso lo veo al menos por lo que puedo presumir, desde la presunción, lo veo como que un pueblo sobrevive a las peores circunstancias si tiene mitos claros. Cuando uno lee las crónicas de los vencidos, qué pasó con los imperios americanos después de que se da la conquista de América, porque esta gente pierde su capacidad después de haber hecho ciudades enormes como las ciudades mayas, las ciudades mexicanas, las ciudades incas, de tener grandes desarrollos a nivel marítimo, por ejemplo. ¿Qué pasó para que eso se caiga? Pues simplemente pasó que le destruyeron su mito, o él mismo se lo destruyó. Porque no puedo decir que fue que llegó otra gente a quitarle las ideas, sino que él mismo tenía ideas de que venía otra gente y sufrió un cambio. El antioqueño no, el antioqueño ha persistido en ese mito. Hay que tener en cuenta que la región de Antioquia es muy difícil, es tremendamente difícil, es una región muy pobre en términos de valles, en términos de fertilidad de la tierra. Vivir aquí no ha sido fácil, y entonces, ¿qué lleva a que un hombre persista a trabajar en condiciones muy difíciles? Pues simplemente a que tiene ese mito, y a que ese mito le está diciendo: usted es capaz de hacerlo, ¿cierto? No de otra manera entendería uno cómo montan esos pueblos en esas laderas, cómo se siembra café en unas laderas terribles, cómo se pastorea ganado entre montañas, que eso pues le llama la atención a cualquiera en Antioquia, cuando uno ve vacas en las montañas, eso que ahí nunca ve, uno ve cabras, de vez en cuando ovejas, ¿cierto? Animales pues que son capaces de comer raíces y cosas por el estilo, pero uno llega a ver vacas en las montañas antioqueñas. Hay una persistencia en que soy capaz de hacerlo, y a partir de ahí eso crea un individuo que es mucho más seguro que otro. Hay que tener en cuenta que la vida de un ser humano depende de dos cosas fundamentales: de tener proyecto. O sea, mientras yo tengo proyecto, ni el cerebro se reblandece, a uno no le pasa nada. Si uno tiene algo claro que hacer, no le pasa nada. Si no tiene algo que hacer, claro que se reblandece y se muere y se acaba en un segundo. Y lo otro es la seguridad. O sea, esto que voy a hacer, sí lo puedo hacer. Y eso le da ese
ese carácter particular al antioqueño, y cuando ya el antioqueño sale de aquí, lo ve uno más seguro que todos. Por ejemplo, la competencia tan grande que le montó el antioqueño a los descendientes de sirios y libaneses en la costa, por ejemplo, la fuerza que tiene el antioqueño en el norte del valle, la fuerza que logra tener por fuera del país, que es parte de ese mito: soy capaz de hacerlo, ¿cierto? Soy capaz de hacerlo a través de una serie de disciplinas que le imponen desde su propia casa, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, quiénes son los comerciantes fuertes del mundo antioqueño, pues los de Granada, Santuario, y uno los ve por ahí vendiendo buñuelos de 4 años, de 5 años, ¿cierto? Tratando de salir de ese buñuelo de alguna manera. Y eso da una creencia en sí mismo muy poderosa, porque en el momento en que ese niño recibe la cajita con buñuelos, el problema es salir de esos buñuelos, y si él no está muy seguro de eso, se pondría a llorar, y uno ve que salen con la canasta. O sea, ese muchachito ya tiene algo muy claro en la cabeza, y es que va a ser capaz de salir de los buñuelos, de vender los buñuelos. Entonces, los pueblos que persisten en ser lo que creen que ser, sobreviven a las condiciones más difíciles. Eso es indiscutible. Ahora, cuando un pueblo pierde lo suyo, se acaba. Por eso, por ejemplo, hay gente que persiste en ser lo que son los japoneses. Entonces les han borrado ese país, les han metido bombas atómicas, y ese japonés persiste en ser él, ¿cierto? En obedecer a sus mitos. Lo mismo lo veríamos con los alemanes, por ejemplo. Ellos persisten en ser eso, incluso persisten a través de la prohibición, pero persisten y construyen cosas y hacen cosas. Y uno lo ve en ciertas ciertos grupos de antioqueños, porque como decía ahora, el antioqueño pues no lo puedo situar por toda Antioquia, sino en determinadas regiones. Veo unos ciertos grupos que se les ocurre hacer algo y lo logran, incluso lo logran en muy poco tiempo. Eso hace parte de creerse, o sea, eso no es malo. Lo malo es cuando yo me creo y no hago. Eso sí es fatal. Eso es completamente fatal, porque eso ya es tontería, ya eso es un problema mental, ¿cierto? Eso ya es mitomanía. Pero aquí hay mucha gente que logra, y uno los ve y prosperan. Eso sí, llegan hasta un determinado límite, como decíamos en el antiguo programa y en otros programas que hemos hecho sobre Antioquia, porque esto es un mundo muy, 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 muy particular. Ahora, dentro de esa antioqueñidad, todas las culturas se resuelven a través de las mujeres. La mujer cumple un papel fundamental en la cultura porque es la que la transmite. Y si la mujer es fuerte, los hijos son fuertes. Si la mujer es una mujer ilustrada, los hijos son ilustrados. O sea, la mujer cumple con ese papel fundamental de ser el hijo. O sea, uno le muestran a un muchacho, y ese muchacho es la mamá. La mamá que tuvo, indiscutiblemente. Y las referencias que tenemos, referencias literarias, referencias históricas, como hemos hablado, pues apenas estamos rescatando con un grupo de nuevos historiadores la real historia de Antioquia, porque antes fue una historia muy mitológica, entre comillas, una historia donde se escondían muchas cosas, una historia hecha más para alabar que para contar, ¿cierto? No, que además es una bobada, pues, porque en todos los árboles genealógicos hay de todo, y esos árboles genealógicos son los que le han permitido a uno llegar a donde está, ¿cierto? Con todo ese componente humano que hay ahí arriba. Entonces, y está toda una literatura que de alguna forma sí nos sitúa. Entonces, hablando de esto de la antioqueñidad, pues tendríamos que hablar de algo
que fue muy propio, incluso hay gente que dice que no es así, pero yo digo que sí es así. Los pueblos tratan de copiar la élite. La élite es el modelo al que vamos a llegar. A partir de ahí se da toda una conformación antioqueña alrededor de la abuela. Esa mujer, esa matrona, que es la que rige los destinos de un grupo humano. Tanto abuelas paternas, maternas, con un gran poder sobre los hijos, aún mayores, aún viejos, con una gran capacidad de decisión, que nos llevaría a pensar en esas matronas turcas. Y esto pues es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque aquí el turco, en la literatura, en los sainetes, siempre ha estado presente. ¿De dónde sale ese bendito turco? No sé, pero ahí está en el Testamento del País, hay un montón de sainetes donde el turco va de primero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una novela de Orhan Pamuk, el premio Nobel de literatura, que se llama Estambul, una novela, no, una autobiografía, donde él, cuando narra a la abuela, está narrando, es como una abuela antioqueña, es impresionante. Una señora con una autoridad tremenda, una señora que define quién es quién, qué hace, por qué, a qué horas, ¿cierto? Entonces, eso es como un granito de arena pues que le ponemos a la discusión, ¿cierto? ¿Hasta qué punto aquí vino gente de Turquía que no necesariamente tenían nombres turcos? Entonces aparece la mujer, y esta mujer cumple con tres tareas fundamentales. Una es organizar el hogar, porque el hombre antioqueño se mantiene por fuera. Es un hombre que viaja, es un hombre que es arriero, que tiene que ir a trabajar a otros lugares, que se desplaza en calidad de obrero, como sucedió con la cantidad de gente que llegó a Bello, que llegó a Itagüí, cuando aparecía la industria textil nuestra. Entonces las mujeres quedaban en la casa mientras volvían, organizaban si nos vamos, Entonces empieza el gobierno del hogar, un gobierno muy austero, tremendamente austero, un gobierno donde los principios morales no son civiles sino religiosos, que es una cosa muy interesante de la forma del catolicismo antioqueño, una forma muy matriarcal, tremendamente matriarcal. De pronto por eso la imagen de la Virgen aquí es tan fuerte, ¿cierto? En esta zona, porque no es porque las mujeres antioqueñas representan a la Virgen o la Virgen a las mujeres antioqueñas, sino porque esa Virgen siempre hizo parte de lo que la mujer transmitió, ¿cierto? Estuvo transmitiendo, hay que rezarle a la Virgen, hay que tener cuadritos de la Virgen, hay que tener pequeñas imágenes de la Virgen, etcétera, etcétera. Y en ese gobierno del hogar cohesionó la familia. Aquí se come a tal hora, festejamos tales cosas, tales no, nos reunimos a hacer esto. Aquí hubo un momento donde la familia fue muy poderosa porque estuvo cohesionada, tanto por intereses económicos, como se cohesionan pues las familias indiscutiblemente, como por intereses religiosos. O sea, vamos a rezar, y aquí se reza a tal hora y nos vamos a sentir unidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue pues un primer elemento. Segundo, que en el mundo antioqueño el número de mujeres ha sido muy alto, y esa mujer ha desarrollado una capacidad de negocio local muy grande. Eso lo ve uno pues seguido, señoras que venden de todo, ¿cierto? O sea, habían unas que se quedaban en el hogar, pero otras, como también tenían que gobernar, salían a gobernar pequeños negocios que tenían afuera. Eso conformó una élite muy poderosa, que además la empieza uno a ver, esa conformación la empieza a ver desde las novelas de Tomás Carrasquilla, ¿cierto? De una mujer que es prácticamente un territorio económico completo, que la marquesa de Yolombó, ¿cierto? La maneja el manejo de los mineros, de las minas, etcétera, etcétera. Y hay un tercer elemento importante en esas élites, y es que la mujer es casi la que determina el endogenismo
¿cierto? Al determinar si alguien que... Eso fue hasta hace poquito, pero eso sobrevive en algunos grupos. Esa muchacha está muy mal casada, es que ese muchacho no es buena familia, ¿cierto? Y resulta pues que no era que no fuera buena familia, era una familia muy buena, gente muy trabajadora, etcétera, etcétera, pero no estaba dentro de los apellidos que ellas consideraban. Es que tiene que casarse con un Uribe, tiene que casarse con un López, tiene que casarse con tal y tal, ¿cierto? Y el partido no lo daba tanto la cantidad de dinero como si la familia de la que provenía. Obviamente, pues siempre va a estar metido el dinero, porque las familias lo que buscan es fortalecerse. Esa es una de las cosas tremendas que ha sucedido en los últimos años, y es donde se pierde la familia extensa. La familia extensa no está hecha para tener primos, tíos, etcétera, etcétera, sino para tener una unidad, una entidad económica poderosa, donde la familia se desarrolla, ¿cierto? Por eso los grandes grupos industriales son grupos familiares. Pues eso no es gratuito, de que sucede de esa manera. Entonces ese sería un papel, el antioqueñidad. Entonces la mujer va a cumplir con transmitir la cultura, enseñar a hablar, enseñar principios religiosos, y en un momento dado crearle a ese muchacho el usted es capaz. ¿Por qué? Porque la mamá negocia, ¿cierto? Porque la mamá sale a trabajar, porque pues suceden un montón de cosas muy interesantes. Luego, esa antioqueñidad habría que verla a partir del hombre que se detiene y en Medellín y los alrededores desarrolla un mundo, como hablábamos, un mundo industrial que logra autoabastecer la región, pero que no va más allá, ¿cierto? No va más allá, de manera muy particular. Medellín se vuelve la capital del mundo, ¿cierto? El Parque de Río pues se vuelve el sitio donde nacen los escogidos de Dios, etcétera, etcétera. Y eso hace parte de esa mitología linda de los lugares, porque lo mismo que ve uno en Medellín, lo ve en Barcelona, por ejemplo. Entonces los catalanes se consideran los mejores de España, porque Barcelona es Europa, el resto es África. Pero ese fenómeno, ¿se ve o no se ve en las demás ciudades de Colombia? No, eso es muy particular. Hay gente que quiere su ciudad, la ama, pero no le da el valor que nosotros le damos, ¿cierto? Por ejemplo, Curcio Malaparte, un gran escritor italiano, escribió una vez un librito muy bello, se llama Malditos Toscanos. Los toscanos en Italia son como el equivalente a los antioqueños, ¿cierto? Desarrollan 2, 3 echados para... Cada pueblo tiene, cada región tiene un pueblo determinado, que es muy bueno aclarar, no es superior al otro, pero sí es más seguro que el otro. Y ahí sí pare de contar, ¿cierto? Eso se hereda de las mamás, porque la mamá es la que extiende la seguridad, ¿cierto? Y esa mujer antioqueña le dio mucha seguridad al hijo. Entonces eso no crea una superioridad sobre el otro, pero sí le da mucha tranquilidad, y es lo que vamos a hacer, se puede hacer, y vamos a hacerlo, ¿cierto? Entonces eso es propio en todo el mundo. Hay pueblos más seguros que otros, porque su imaginario está mucho más claro. Aunque aquí han habido imaginarios pues también muy locos, ¿cierto? De buscar pureza de sangre, de no descender de tal o tal, pues que es parte del folclore y de lo que es parte del material que permite escribir novelas. Memo, ¿cómo nos ven afuera? O sea, nosotros aquí adentro nos vemos con todo lo que usted ha mencionado y nos sentimos como usted ha mencionado, pero desde afuera, ¿cómo nos ven? Y no me estoy refiriendo fuera de Colombia, pues en Colombia, sino en el exterior. Personas de otros países, ¿ven al antioqueño diferente del resto de Colombia o simplemente nos ven como un colombiano más? Es que ni siquiera lo ven como colombiano, pues es muy charro, es muy particular.
El antioqueño es, es el pueblo que más se ha estudiado de Colombia en el exterior. Por eso Parsons, vino y estudió la colonización antioqueña. Por eso Kurt Levy, ese gran crítico canadiense, fue el que prácticamente le dio dimensión a Tomás Carrasquilla. O sea, siempre hubo un gran interés por muchas razones. Primero, porque la inmigración en el siglo XIX, vuelvo y repito, fue muy poderosa. Llegaron ingleses, alemanes, gente que se empezó a fundir aquí. Para la minería aquí era muy grande. Y en un mundo donde la minería era una tecnología importante, ¿cierto? Porque la minería vino a perder peso a finales del siglo XX, pero para el siglo XIX las minas de socavón fueron tremendamente importantes, eso atraía a mucha gente. Fuera de eso, hubo un fenómeno, pues, que es la escuela de oficios, de artes y oficios, que después se convierte en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, donde hubo muchas referencias de gente que se traía acá, ¿no? Muchos ingleses que llegaron a las minas de Titiribí, ¿cierto? Mucho alemán que llegó a esta zona, mucho francés, arquitectos, por ejemplo, viene Carré es un hombre que tiene nombre en el mundo, que pesa. Entonces toda esa información se da y la gente estudia la información que tiene. No quiere decir eso que no se pueda estudiar Tunja o que no se pueda estudiar Cali o Barranquilla, claro que se pueden estudiar, simplemente que los que vienen aquí, como esto es tan industrial, como esto permite enriquecer o tener o venir aquí a enriquecerse, por ejemplo, eso lo vuelve famoso. O sea, la zona de Antioquia siempre ha sido, hoy en día por la cuestión de la violencia, pero siempre ha sido conocida en el mundo, ¿cierto? Todo, entonces, y fuera de eso, porque esta era una zona obligada para cualquiera que trajera cultura, ¿cierto? Llegar aquí al Teatro Junín, presentarse, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de este concepto de la antioqueñidad, tendríamos que tomar la literatura también. La literatura es lo que escribe la historia cotidiana. Lo que la historia no dice, me lo dice la literatura. La literatura es el referente histórico más poderoso que existe en este momento. Muy poderoso, porque ahí no hay una verdad, pero sí hay una historia de la mentalidad, ¿cierto? ¿Cómo se piensa el mundo? Alguna vez, en uno de los escritos viejos de García Márquez, en los periódicos, decía cuál es el problema de Colombia, que no tiene una literatura clara que esté hablando de qué somos, ¿cierto? Que hable de nuestra propia condición, porque la literatura colombiana, por lo común ha sido historias de mucha soledad, de muchos hombres solos, como si los demás no existieran. Aquí nunca se hizo una literatura que siguiera la línea de Isaacs, que ya analizaba pueblos. Cuando uno lee María, ¿quiénes están en María? Los bantúes, la extensión de la colonización antioqueña, la llegada de los judíos a Colombia a través de Jamaica. Está todo lo que tiene que ver con el mundo de la república, la lucha republicana, la conformación del país, y eso después se pierde, ¿cierto? Nos quedamos con algunas crónicas bogotanas, con algunas, pero no hay algo consistente, y en Antioquia más o menos ha sucedido algo igual, porque a pesar de que hay mucha gente previa pues a Tomás Carrasquilla, el primero que asume en forma la condición
del antioqueño es don Tomás Carrasquilla, ¿cierto? Novelas como Grandeza, Ligia Cruz, ya determinan muy bien el Zarco, Dimitas Arias, La Plata, ¿cierto? Empieza a definir muy bien un contexto. Hace tiempos, para mí, pues una novela de don Tomás Carrasquilla espectacular, donde hay casi que la lectura de la violencia que se da en Antioquia, ¿cierto? Pero eso se detiene, luego hay un heredero, más o menos, porque don Tomás Carrasquilla ya era más urbano, a pesar de que él empieza hablando de pueblos, ya al menos da razón de una Medellín y de un comportamiento donde está el origen de muchas cosas. Luego esa literatura urbana que va a seguir don Alfonso Castro con el señor Doctor, etcétera, todo eso empieza a minimizarse y casi que a esconderse. Hay muchos autores que, en el caso, por ejemplo, de Fernando González, al que tiene que publicar en París, tienen que publicar en otro lado, no porque aquí no hubieran imprenta y no porque nadie les hacía caso. Una revista tan poderosa como la revista Antioquia, de Fernando González, que era una revista muy crítica, es cierto, pero tremendamente esclarecedora, ¿cierto? Que nunca tuvo un gran recorrido, por ejemplo. Entonces vamos como saltando, vamos como teniendo pedacitos. Después entra un hombre que define en mi concepto de manera muy bella la antioqueñidad, que es Manuel Mejía Vallejo. Y luego la define a través de un mito interesante. Y yo creo que es... el antioqueño de Manuel Mejía Vallejo está maldito, ¿cierto? Un padre, lo maldijo Efrén Herreros, y a partir de ahí todo el problema es salir de la maldición. O sea, es un hombre el que lo persigue una maldición, y es luchar por salir de esa maldición. Por eso esa novela espectacular que yo creo que todo el que se considere antioqueño de la tiene que ver de memoria, que se llama Los Invocados, ¿cierto? Los Invocados es eso, cómo escaparnos de la maldición, y eso es lo que le da sentido a ser grande, a sentirse grande, poderoso, no sé qué, porque es que se está escapando de una maldición. Al resto de los pueblos los bendijeron, menos a nosotros, que nos maldijeron. ¿Sabes? Es muy bello eso dentro de la novela de Manuel, de En paz descanse. Pero es otro salto, o sea, de un desarrollo de novela urbana que nos hubiera hablado de todas las condiciones, pasamos a ver ¿cómo se llama? La ciudad a través de casi que caricaturas, o sea, versiones de muy buen corazón, muy morales, pero que no permiten un buen desarrollo. Después hay otros intentos de leer mejor la ciudad a través de los libros de Ruiz Gómez, donde Darío Ruiz Gómez pues ya rescata algo como el barrio de la Estación Villa, La ternura que siento para vos, por ejemplo. Rescata ciertas formas de antioqueñidad. Hay una novela que de pronto no se le hizo mucho caso, pero que lee muy bien el espíritu del antioqueño, que es En voz baja, ¿cierto? Esta familia por allá en un pueblo donde empiezan las hermanas a razón del otro, de los hermanos, de los primos, y que hace una lectura también de la aparición, del sentido de la aparición del narcotráfico, porque es que el resto de novelas que son anécdotas, cosas de gente que se mata y todo, pero donde no hay pregunta, ahí no se resuelve nada. Es verdad, porque ¿cuál es la razón de la vida y de la muerte? ¿Cuál es la razón de yo estar aquí y usted estar allá? ¿Cierto? Eso se ha perdido. Entonces la literatura nuestra es una literatura que trata de entender al hombre antioqueño
pero no lo alcanza a definir, precisamente porque no hay literatura persistente en un tema. Saber, por ejemplo, quién es un español es muy fácil, es un montón de literatura que persiste en quién es el español, nosotros no, ¿cierto? En Antioquia ese fenómeno no se da. Porque le dan más valor pues a lo anecdótico, a lo dramático, mira lo peligrosos que somos, lo miedosos que somos, lo feos que somos, ¿cierto? Que es como la trampa pues en las que cae la cultura cada tanto tratando de decir es que esta es la realidad, no, esto es un negocio para vender papel, esto es un negocio para que la gente vaya a cine, pero esto no es la cultura, ni es la realidad, ¿cierto? Y ahí es donde las culturas caen en esa problemática. Ahora, dentro de la definición del antioqueño, pues yo creo que habría que pensar varias cosas. Primero, la diversidad del origen. Pues no montarse en un solo origen, que va de lo más bobo del mundo cuando la gente dice, no, es que mire, todos que descubrieron en el directorio que hay más apellidos vascos que de otro origen. Bueno, eso está muy bien, pero ¿y cuánta gente habla vasco aquí? ¿O qué palabras vascas hay aquí? O sea, si no habla vasco, ese apellido lo dio usted, o porque lo compró, porque se lo dio el amo que tenía, ¿cierto? Que era lo normal. Encontrar que la cultura, que eso ha sido otra de las miopías grandes, la cultura no es un señor cargando flores, sino lo que se diga y lo que se analice de ese señor que carga flores. La cultura es una construcción intelectual. La cultura no es folclore. El folclore es una manifestación cultural, ¿cierto? Entonces la gente sale, se pone un traje, no sé qué, sí, pero racionalicémoslo. ¿Eso por qué? ¿Nos lo seguimos poniendo o no lo seguimos poniendo? ¿Cierto? Que eso pues ayuda mucho a entender quién es alguien. Habría que estudiar, y muy a fondo, y yo creo que hubo un trabajo muy grande de Alberto Mayor Mora, que se llama Trabajo y Productividad en Antioquia, Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia. ¿Cuáles son los principios morales? Principios morales civiles, principios morales religiosos que estamos siguiendo. ¿Y cómo los seguimos? ¿Y para qué los seguimos? Usted mencionaba, Memo, hace un rato en el programa que el fenómeno católico en Antioquia es distinto del resto de Colombia. A ver, sí, por ejemplo, uno aquí no ve lo que ve en la costa en una Semana Santa, que ellos serían en la Semana Santa andaluza, los pasos, el misticismo, ¿cierto? La semana, por ejemplo, la religión en Antioquia es una religión de pronto mucho más práctica, más centrada no en demostrar lo religioso que soy, sino, o hasta hace poquito, centrada en la conformación de familia, ¿cierto? Es la familia la que asume la religión como una serie de principios para poderse identificar y tener identidad, que eso es una diferenciación de otros, por ejemplo, que su religiosidad es exterior, una religiosidad para que me vean, o para participar del otro, pero en un antioqueño tradicional ha sido más una cuestión de familia, una cuestión de saber quién soy yo y por qué creo esto, por ejemplo. Familias que durante mucho tiempo tuvieron sus propias monjas, sus propios curas, pues dígase lo que se diga, de todas maneras la presencia del cura en la familia es muy interesante, porque casi que es una pequeña sociedad con alguien que la guía en términos religiosos. Por ejemplo, encontrar un cura de los llanos orientales es como encontrar petróleo allí en Río Negro, pues es prácticamente imposible, ¿cierto? Entonces son grupos que pierden toda esa característica. Fuera de eso, la religiosidad del antioqueño
permitió que durante mucho tiempo los colegios religiosos tuvieran una gran influencia con todo lo que esos colegios religiosos enseñaron. Por ejemplo, como se ha dicho en algunos programas, hombre, los colegios de monjas enseñaron 20.000 cosas, enseñaron aseo, a comer, a cocinar, a bordar, a entender el hogar, a cómo criar hijos, un montón de cosas que no se pueden desconocer, ¿cierto? En ningún momento, que sería la pregunta que uno se hace hoy en día con un colegio. ¿Está enseñando a eso? ¿Está enseñando a llevar una vida con un alto grado de dignidad? Eso sería una pregunta, ¿cierto? Porque es que si a mí me dan datos, pues ya, y entonces, ¿cierto? Pero si eso no tiene, como dijimos alguna vez aquí hablando, si eso no tiene aplicación para la vida, eso no tiene sentido, no sirve para nada. Entonces ahí, en ese antioqueño, había una concepción muy grande. Hubo una concepción industrial muy poderosa, traída por los salesianos, ¿cierto? Que ya habían conformado pues unas formas de enseñanza de la tecnología y la técnica en Italia, y que aquí pues hizo un gran recorrido. Antioquia, alrededor de la religión, crea por primera vez un periódico para educar al nuevo inmigrante, que era el obrero, que llamaba el obrero católico. O sea, entonces si uno empieza a ver las diferencias entre el catolicismo antioqueño, o al menos el catolicismo de la zona donde la gente se reconocía, tiene muchas diferencias con el resto del país. Y a eso súmele pues el tamaño de las iglesias. Pues eso sí, eso ya está hablando de otra gente. Ya está hablando de otra gente, ¿cierto? No puede llegar pueblo. Yo me acuerdo cuando yo conocí la iglesia de Titiribíes, que eso es enorme. Ese es un monumento, la iglesia de Concordia. Concordia es la única parte donde si uno se tira a la calle duerme en diagonal, ¿cierto? Eso por ahí para abajo, por ahí se rueda lo que sea. ¿Cómo montaron esas construcciones ahí? Es que eso también ayuda para lo del mito. Es que mire lo que fuimos capaces de hacer, mire lo que fuimos capaces de construir, ¿cierto? La forma, por ejemplo, cómo se financian las cosas, ¿cierto? Aquí hubo una finca que se llama La Catedral, pues donde muy famosa, la parte alta de Envigado. ¿Por qué llamaba La Catedral? Porque ahí tenían ganado, ahí tenían un montón de cosas para financiar la construcción de la catedral, ¿cierto? La metropolitana. Entonces eso era muy simpático. Es que vamos a tener vaca, vamos a cortar madera, y ahí van a salir los principios. Entonces sí, es un catolicismo muy, muy particular con relación al resto del país, ¿cierto? Muy particular y muy interesante, porque realmente ahí se encuentra también la formación del antioqueño. Es que el antioqueño el antioqueño es el antioqueño ha estado muy ligado al fenómeno religioso, ¿cierto? Y ha interesado. Algunos dicen a su manera, bueno, eso ya se discutirá, ya para eso están los teólogos, los investigadores de la iglesia, pues que tienen una gran capacidad de análisis, pero el hecho es que la religión es clara, es una religión que involucra prácticamente. Un antioqueño tradicional considera pues que todos son católicos, ¿cierto? No se va a poner a investigar si hay gente del Islam, no. Los judíos para él son los señores que pasan en las procesiones. Sí, es muy particular, porque es muy del antioqueño ese tipo de concepciones. Y habría también que hacer un gran análisis de un fenómeno que también es muy antioqueño: irse. El antioqueño tiene que ir de la casa, prueba fortuna, no sé qué. Por ejemplo, no hay una reunión de fin de año, un montón de antioqueños que vienen a otras partes del mundo que se vienen aquí a llorar.
¿cierto? Y yo qué estoy haciendo por allá, y eso, tal, no, todo, tal cosa, un aguardientico querida, tal cosa, listo, ya. Y no, es terrible. Y algo que, y eso de la llorada, que es muy lindo, también es muy propio de un antioqueño, para un antioqueño tradicional, nada está bueno. ¿Cómo está esto, don Jaime? Mal, esto está malo, hijo, esto no. Sí, pero llevas en esto como 40 años, ahí persistiendo, pero malo. Esto está ¿cierto? Nunca tiene nada nunca nada está bueno. Y a toda solución le tiene un pero. Dirá tal cosa, sí, pero es que te acabaste de ganar la lotería, querido. Sí, pero es que mira esta inseguridad. No. Entonces, ¿cierto? Eso también es una característica, y eso es lo que hay que estudiar, ¿cierto? Es este hombre que construye en medio que no trata de demostrar lo que tiene, ¿cierto? Que es muy particular, pues al menos los antioqueños clásicos, ¿cierto? No, la cosa está mal, y mentiras con un montón de plata, no, está malo. Eso es lo que conforma un pueblo, eso es lo que le da vida a un elemento. Eso es lo que narra muy bien Tomás González. Me encanta Tomás González, es por eso. Cuando uno lee cualquier novela de él, ahí está ese antioqueño que se queja, que fracasa, que toma aguardiente como loco. Ahora, eso no es para hacerse una bulla, porque yo creo que pueblo que no bebe es porque no tiene con qué. Pues realmente a lo largo de todos los países. Entonces, pero todo, como aquí se exagera tanto, ¿cierto? La exageración. Y hay gente que se toma la exageración a pecho, pues también, ¿cierto? Entonces es que tenemos que bebernos todo lo que hay ahí, ¿cierto? Esa exageración tan bella le he dicho 1.000.000 de veces que no sea exagerado. Que es otra característica muy propia del mundo antioqueño. Entonces, al analizar la antioqueñidad, yo creo que habría que coger los errores, los aciertos, los orígenes, volver a revisar qué dejamos, porque el antioqueño era conservador, era simplemente porque era muy parecido a los egipcios, y así vivimos bien, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Cierto? Que eso es válido, es completamente válido, y encontrar en ese grupo humano, que es interesante, una forma de resolver problemas, ¿cierto? Porque el antioqueño, por ejemplo, fue desplazado permanente en el siglo XIX. Las guerras lo desplazaron, hubo un enfrentamiento muy grande, todavía herencia de eso es parte de la violencia que hoy en día manejamos. Pero eso hay que mirarlo simplemente con los ojos que permite ver que la pregunta es muy simple. Si todo el siglo XIX fue de guerras, ¿usted cómo es que está vivo? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo su familia para que no la mataran?